Buenas tardes, señores. Bueno, nuestra siguiente práctica, la práctica número 2, es una práctica de tacto con transistores. Vamos a utilizar de nuestro paquete dos transistores que son los 2N2222A, son con los que cuenta el paquetito. Ya vimos en los videos anteriores cómo se pueden probar que estén funcionando antes de armar el circuito. Vamos a armar primero este circuito en protoboard para ver el funcionamiento. ¿De qué consta? El circuito va a estar compuesto por dos transistores 2N2222A. Va a estar compuesto por resistencias de 1K. También va integrado dentro de esta práctica un elemento que va dentro del paquete que se llama SCR. Es el C106M, un LED verde y uno rojo. Si tenemos dos rojos, pues no importa. Se puede poner un rojo y un rojo. Yo tengo un verde y un rojo y pues así lo puse. ¿De qué se trata esta práctica? Bueno, vamos a tener una alimentación de 5 volts, positivo y negativo. Vamos a conectar en el primer transistor el colector al positivo de la fuente. La base la vamos a poner con un cablecito. Le vamos a pelar la punta para que con el dedo podamos tocar ese cablecito. ¿Qué es lo que pasa en un transistor bipolar? Bueno, como pueden observar, aquí yo estoy marcando algo que se le conoce como ley de Ohm, donde la ley de Ohm nos habla que para encontrar una corriente es igual a dividir el voltaje entre la resistencia. La ley de Ohm contempla la corriente, contempla la resistencia y el voltaje. ¿Para qué nos sirve esto? Los transistores bipolares se switchean por medio de un flujo de corriente a través de base. Si no existe un flujo de corriente a través de base, no puede hacer un switcheo como una especie de interruptor de colector a emisor. Cuando nosotros metemos o inyectamos en la base un flujo de corriente, la región, mejor dicho, las terminales de colector a emisor funcionan como una llave jardinera. Dependiendo del flujo de corriente de base, es la cantidad de corriente que va a pasar a través de colector a emisor para volver a switchar un segundo transistor que tenemos aquí. Este arreglo es muy parecido a un elemento que se le llama transistor Darlington. El transistor Darlington cuenta con dos transistores bipolares conectados sus colectores hacia el positivo. La base del primer transistor queda libre. El emisor del primer transistor va conectado a la base del segundo transistor, y del segundo transistor el emisor pues puede ir a tierra. ¿Por qué son muy importantes estos transistores Darlington? Porque también se les conoce como transistores en cascada. Lo que hacen estos transistores es que por un flujo de corriente muy pequeña puede controlar un flujo de corriente muy grande. Hay que considerar también investigar qué significa la beta del transistor. La beta del transistor es una característica que tienen los transistores de multiplicación. Quiere decir que si un transistor 2N2222A tiene una beta de 40, significa que el flujo de corriente que pasa de colector a emisor es 40 veces más grande que la corriente que pasa por la base a emisor. Este es una entrada pequeña con una salida de colector a emisor muy grande. De acuerdo a la beta, pueden ser de 20, pueden ser de 40, de 60, de 100. La beta significa ese valor que el flujo de corriente que hay de colector a emisor es 40, 20, 60 o 100 veces más grande que el flujo de base.
Cuando hacemos un arreglo en cascada o Darlington, se multiplican esas betas del transistor 2 y del transistor 1. O sea, significa que con una corriente muy pequeña podemos tener un flujo de corriente de colector a emisor muy grande. En este caso vemos que hay una resistencia y un LED para poder observar el flujo de corriente que existe ahorita en este circuito. Vamos a ver cómo se va a activar este LED cuando nosotros metamos un flujo de corriente de base. Es muy parecido al transistor, al arreglo Darlington o cascada, pero ahorita lo vamos a aplicar con una práctica llamada práctica de tacto con transistores. Obviamente que si estamos hablando de las betas, podemos definir que esta configuración es muy sensible, tan sensible que con un dedo, con un tacto que hagamos aquí en el cable peloncito que entra a la base, podemos activar un LED que se encuentra en el colector del segundo transistor de base. Obviamente que nosotros, como ya lo hemos visto en el osciloscopio, contamos con una energía, un voltaje en el cuerpo. Ese voltaje va a ser va a ser dividido entre la resistencia que existe de los componentes. Es una resistencia natural. Una resistencia natural de todos los elementos conductibles o conductores, mejor dicho, de la electricidad. Si tienes voltaje y si tienes resistencia, pues se genera algo que se llama corriente. Y esa corriente la vamos a aprovechar para que entre a base y switche el primer transistor y que haya un flujo de corriente mayor que el de base. Ese flujo de corriente nos va a servir con esta resistencia para volver a activar nuestro siguiente transistor. Al switchar nuestro siguiente transistor vuelve a existir un flujo, y aquí hay una resistencia, vuelve a existir un flujo de corriente de colector a emisor, el cual va a entrar al gate o compuerta. Todos los transistores SCR cuentan con 3 terminales. Una que se llama gate, que es la compuerta, ánodo y cátodo. Observen la simbología sin ver esta división, esta línea es como un diodo. ¿Ok? Tiene su terminal ánodo, cátodo, pero el switcheo lo hace mediante una tercera terminal que se le conoce como compuerta. Cuando esto pasa, el SCR queda cerrado permanentemente, por lo tanto el siguiente LED aplicando la ley de Ohm, el voltaje y la resistencia genera un flujo de corriente el cual excita el ánodo del cátodo de nuestro LED y hace que exista un brillo que enciende el LED permanentemente, que se quede switchado este transistor y quede encendido totalmente. Esta va a ser la siguiente práctica. Vemos ya la configuración, cómo está el arreglo, y vamos a observar lo que acabamos de decir. Ahorita mediante unas ondas hemos dicho que nuestro cuerpo genera señales eléctricas. Aquí tenemos nuestro osciloscopio y vamos a tocar la punta del osciloscopio y vamos a ver una señal alterna, un voltaje que tiene nuestro cuerpo. Este voltaje es el que va a ayudar a switchar nuestro primer transistor. Entonces aquí vemos la onda senoidal que se va generando cuando nosotros tocamos nuestro cablecito. Ese voltaje generado por el dedo lo referimos aquí arriba
Con la ayuda de la resistencia de los materiales, pues se genera un flujo de corriente. Ese flujo de corriente, ya hemos dicho, va a accionar el primer transistor y posteriormente hace la excitación de la base de nuestro siguiente transistor y vamos a ver cómo enciende el primer LED rojo. Pero en el mismo instante en el que prende el primer LED rojo, vemos cómo mediante un flujo de corriente que entra al SCR se queda como un interruptor normalmente cerrado de ánodo a cátodo, por lo tanto nuestro siguiente LED enciende. Ya he tomado algunas señales de cada uno de los puntos y vamos a observar cómo existe una señal de base, de colector. Pongo aquí mi osciloscopio y observo una línea continua de 5 volts aproximadamente, que es mi fuente de poder. Pero también tomo una lectura en el emisor aquí y vemos cómo existe un aproximado de 13 volts de emisor. Quiere decir que está multiplicado, esta señal es más grande, puede soportar más voltaje, ya lo vimos de acuerdo al arreglo Darlington, y vemos cómo se observa una señal de aproximadamente 13 volts. Bueno, y podemos decir cómo se está elevando tanto. Pues tiene mucho que ver la beta, el voltaje que estamos aplicando, que obviamente si nosotros ponemos un multímetro, pues ese voltaje no va a llegar a ser de 13 volts exactamente, ¿verdad? Estos son valores instantáneos. Si metemos un multímetro, pues no puede haber un voltaje mayor de 13 volts. Bueno, también tenemos la siguiente forma de onda que se grafica en la base del segundo transistor. Después tomamos una lectura igual en el gate de nuestro SCR y observamos cómo existe un voltaje aproximado de 0.7 constante y una pequeña elevación cada vez que tocamos nuestro cablecito. Esta elevación llega hasta 0.9 volts. Son suficiente voltaje para encender nuestro LED. Suficiente voltaje. Si observamos en esta gráfica y en esta, existen unas variaciones muy raras aquí, pues eso se debe a la cantidad de voltaje que estoy generando más la fuente, pues no es una onda muy bonita o muy perfecta, pero existe ahí una señal y eso es lo que hace que se active nuestro SCR. Esta otra señal se toma en el punto entre el cátodo del LED y el ánodo del SCR y veamos que es un voltaje constante, más o menos un aproximado de 0.8, 0.9 volts y es constante, es directo. Entonces eso es suficiente para activar nuestro LED. Esta es la práctica que vamos a hacer. Ahora vamos a tomar nuestros componentes, así como viene en el diagrama, está armado en protoboard nuestro circuito. Este es mi primer transistor, este es mi segundo transistor, este de aquí es el LED, este es mi LED rojo, que es el que se encuentra en el cátodo de mi segundo transistor. Este LED está con una resistencia de 1K a positivo. Esta otra resistencia que se encuentra aquí viene del emisor del primer transistor a la base del segundo transistor. Acuérdense que en estos transistores, viéndolos de frente, es emisor, base y colector. Emisor, base y colector. En el segundo transistor, el colector va directamente al gate. Veamos el circuito. Perdón, el colector
el colector va directamente, perdón, el emisor, perdón, va directamente al gate. Aquí está el circuito, nomás que no alcanzaba a ver, perdón, ahí está. Aquí está, el emisor va directamente al gate. Eso me representa este cablecito blanco. Es emisor al gate. El SCR, en el caso del C106, hay que buscar el datasheet, la hoja de datos, y vamos a observar cómo el primer pin de este transistor va a representar el cátodo, el segundo pin representa el ánodo y el tercero el gate. Como ya vimos en el circuito, en el ánodo tiene un LED y una resistencia conectada a la fuente. Aquí tenemos nuestra resistencia de 1K, tenemos nuestro LED, ánodo, cátodo, y lleva un cablecito directamente al ánodo de nuestro SCR. Y por último, pues el cátodo a tierra. ¿Qué vamos a hacer? Este es el cablecito que vamos a estar tocando. Acuérdense que este cablecito lo vamos a estar tocando aquí para poder generar un voltaje en el primer transistor, y ahí está conectado en la base del primer transistor. Ahí se alcanza a ver, es este cablecito que estoy moviendo. Bueno, tengo mi fuente de 5 volts